¿Y si te dijera que el amor más puro y verdadero nació en medio del mayor desastre marítimo de todos los tiempos? ¿Y si te contara que entre los gritos, el caos, el miedo y el agua helada, dos almas se encontraron y, en cuestión de días, vivieron una historia de amor que millones aún recuerdan hasta hoy? No, esto no es solo una historia sobre un barco, ni solo sobre una tragedia. Es sobre algo que fue mucho más fuerte que todo eso. Es sobre un amor que nació donde no debía, entre quienes no podían, y que aún así se atrevió a existir él. Un joven artista sin dinero. Ella, una joven rica, atrapada en una vida que no eligió. Se vieron por casualidad, y, en solo unos segundos, sus corazones se reconocieron como si ya se hubieran amado en otra vida. Pero, ¿qué pasa cuando el destino te da solo unos días para vivir lo que muchos no logran? ¿En una vida entera? ¿Vale la pena amar así, aún sabiendo que el final puede ser trágico? ¿Y si el amor verdadero no se mide por el para siempre, sino por la intensidad con la que se ama, aunque solo dure un instante? Si alguna vez amaste a alguien con todo tu ser, si alguna vez tuviste que despedirte sin querer, si alguna vez creíste en un amor que va más allá de esta vida, esta historia es para ti. Escribe ahora en los comentarios: yo creo en el amor verdadero. Y prepárate, porque lo que estás a punto de ver te va a romper el alma y curarla al mismo tiempo. El Titanic partió del puerto de Southampton el 10 de abril de 1912, llamado el barco de los sueños. Era un símbolo de lujo, poder y modernidad. Una ciudad flotante, dividida por clases. Los ricos disfrutaban del esplendor. Los pobres solo esperaban llegar a América con la esperanza de una nueva vida. Y fue en ese escenario, entre elegancia y desesperanza, donde Jack y Rose vivían realidades que jamás deberían haberse cruzado. Él, un artista libre, soñador, sin un centavo en el bolsillo, ganó su pasaje en una partida de cartas, con una sonrisa sucia y el alma llena de sueños. Ella, una joven de la alta sociedad, obligada a casarse con un hombre rico y arrogante para salvar el honor de su familia. Una jaula de oro. Un mundo de apariencias. Rose viajaba vestida de seda, pero con el corazón lleno de tristeza. Su vida estaba escrita por otros. Y dentro de sí crecía un grito mudo por libertad. La noche que quiso rendirse, la noche que se acercó a la barandilla del barco, mirando el océano como única salida. Jack apareció, sin saber quién era ella, sin saber su nombre ni su historia, pero sabiendo que no podía dejar que esa chica saltara. Y fue ahí, en 1900, ese instante suspendido entre la vida y la muerte, que sus miradas se cruzaron. Y algo sucedió, algo que ninguno de los dos supo explicar. Como si el destino, cansado de esperar, decidiera unirlos, aunque fuera por poco tiempo, aunque fuera solo, para escribir una historia que viviría para siempre en el alma del mundo. Después de aquel encuentro en la proa del barco, algo cambió dentro de Rose. Por primera vez, alguien la había visto de verdad, no como una heredera, no como una promesa de matrimonio, sino como una mujer que quería ser libre. Jack no tenía riqueza, no tenía un apellido importante, no ofrecía estabilidad ni estatus, pero tenía lo que nadie más le había dado: atención, verdad, vida y Rose. Tenía todo lo que Jack jamás soñó tener. Pero en sus ojos no había altivez. Había una tristeza profunda y un brillo escondido, esperando ser despertado. Él le habló de arte, de aventuras, de ver el mundo sin miedo. Le mostró cómo se sentía el viento cuando uno se dejaba llevar. Le enseñó que había belleza en lo simple, que la vida podía ser mucho más que sobrevivir, que el alma también tenía hambre y merecía ser alimentada con pasión,
Cada encuentro, por breve que fuera, se volvía eterno en sus corazones. Una palabra, una sonrisa, una mirada, todo era suficiente para que esa chispa inicial creciera y comenzara a incendiarlo todo por dentro. Los días pasaban, y la tensión también. Rose sabía que estaba cruzando un límite. Pero, ¿cómo se detiene un corazón que acaba de despertar? ¿Cómo se ignora aquello que el alma reconoce como verdadero? Jack no le pedía nada. Solo ser ella misma, sin máscaras, sin papeles, sin miedo. Y Rose, por primera vez, se sentía viva. Entre clases de dibujo, paseos secretos y miradas furtivas, su conexión crecía, como una flor que nace en medio del hielo, como un fuego que arde en medio del mar. Y aunque sabían que el tiempo era corto, aunque sabían que no eran del mismo mundo, algo en ellos susurraba: esto es real, esto vale la pena, esto es amor. El Titanic seguía su curso, cortando las aguas heladas del Atlántico, pero dentro de aquel barco, el corazón de Rose y Jack latía más fuerte con cada encuentro. Lo que comenzó como una conexión silenciosa, una curiosidad compartida, se transformó rápidamente en una necesidad. Ya no era solo admiración, era deseo, era entrega. Era la certeza de que, aunque el mundo dijera no, el alma gritaba sí. Y el mundo alrededor empezó a notar. Las miradas largas durante la cena, las sonrisas furtivas en los pasillos, el modo en que Rose ya no parecía la misma, más viva, más radiante, más ella misma. Pero los ojos vigilantes no tardaron en actuar. Su prometido, Cal, percibía la distancia y no estaba dispuesto a perderla. Su madre, temerosa de perder la seguridad social que ese matrimonio traía, la presionaba más cada día. ¿Qué estás haciendo, Rose? Con ese tipo, no puedes arruinar tu futuro así. Pero, ¿cómo explicar que lo que sentía con Jack era más real que toda la vida que había llevado hasta entonces? ¿Cómo decirles que por primera vez no se sentía prisionera, sino libre? Y Jack intentaba mantenerse lejos. Sabía que no era su mundo. Sabía que ella tenía un lugar al que volver, una vida que la esperaba. Pero, ¿cómo dejar de amar cuando el corazón ya eligió? No había palabras suficientes para ocultarlo, ni normas sociales, ni clases sociales, ni promesas vacías. Porque cuando el amor es verdadero, no se puede esconder, no se puede negar, no se puede apagar. En el rincón más escondido del barco, lejos de miradas acusadoras, Rose y Jack se entregaron al único lugar donde su amor era permitido, el uno al otro. Fue en ese instante donde el tiempo se detuvo, donde no había barco, ni océano, ni destino, solo ellos, y un amor que se volvió imposible de ocultar. La noche cayó sobre el Titanic como un velo de misterio. Las luces del barco brillaban como estrellas flotando en medio del océano. Pero en la habitación donde Jack y Rose se encontraban, el universo era solo de ellos. Ella decidió hacer algo impensable, algo que ninguna mujer de su clase se atrevería a hacer. Se despojó de todo, no solo de sus joyas, no solo de sus ropas, sino de su historia, de sus miedos, de su prisión. Le pidió a Jack que la dibujara, no como una dama, no como una prometida, sino como una mujer que finalmente había decidido ser libre. Y él, con manos temblorosas y alma rendida, tomó el lápiz y la miró, como si estuviera frente a la obra más preciosa de su vida. Cada trazo era una declaración, cada línea, una caricia silenciosa, cada sombra, una confesión de amor. Rose, desnuda ante sus ojos, no sentía vergüenza ni temor. Sentía poder, sentía belleza, sentía que por fin estaba viva. Era una noche que el tiempo jamás podría borrar,
una noche en la que no hubo promesas habladas, pero donde se selló un pacto eterno entre dos almas que sabían que el mañana era incierto, pero el ahora era todo lo que tenían. El dibujo fue guardado, pero más que el papel, fue él. Recuerdo lo que quedó tatuado en sus corazones, una mirada, un silencio compartido, un beso que selló algo más grande que la lógica, que la razón, que la sociedad. Porque esa noche, antes de que el destino girara su rueda, antes de que el caos llegara, antes de que todo cambiara, Jack y Rose vivieron un instante de eternidad. Sin saberlo, dejaron al mundo la prueba más pura de que el amor verdadero no necesita siglos para existir. A veces, solo necesita una noche. El viento soplaba con más fuerza aquella noche. Las estrellas seguían brillando sobre el océano oscuro. Pero algo estaba a punto de cambiar. Mientras Jack y Rose vivían su instante de eternidad, lejos, en la oscuridad del Atlántico Norte, un gigante de hielo esperaba en silencio. El Titanic, el barco inundible, símbolo de arrogancia y exceso, avanzaba directo hacia su destino. Y en cuestión de minutos, el choque, el sonido seco, el estremecimiento, el grito que rompió el silencio de la madrugada, el iceberg había sido alcanzado. Y desde ese momento, el tiempo empezó a correr distinto. Ya no en horas, sino en latidos, en suspiros, en despedidas. La confusión invadió el barco. Los oficiales no sabían cómo reaccionar. Los pasajeros ricos eran llevados primero. Los pobres quedaban esperando, sin respuestas, sin opciones. Y entre todo ese caos, Jack fue acusado falsamente, encerrado, separado de Rose Cal, consumido. Por los celos movió sus hilos, y la madre de Rose solo pensaba en preservar su apellido. Pero Rose ya no era la misma. No podía quedarse quieta mientras el mundo se hundía, mientras él, su amor, luchaba por respirar en una celda, con el corazón latiendo como nunca, con su vestido arrastrando agua helada por los pasillos. Ella fue por él. No le importó lo que dijeran. No le importó el miedo, ni siquiera la muerte. Porque cuando todo comienza a desmoronarse, es cuando el verdadero amor demuestra de qué está hecho. Y Rose demostró que el suyo era más fuerte que cualquier apellido, más valiente que cualquier tormenta, más eterno que el Titanic mismo. El agua comenzaba a subir. Los gritos ya no eran murmullos, eran desesperación. Eran familias separándose, madres abrazando a sus hijos, hombres sabiendo que no habría lugar para ellos en los botes. El Titanic, el barco indestructible, empezaba a inclinarse ante la fuerza inquebrantable de la realidad. Pero en medio de todo ese caos, en medio de la muerte que se aproximaba con pasos fríos, Jack y Rose se reencontraron. Ella, con las manos temblorosas, lo liberó de la celda. Y cuando se miraron, ya no eran los mismos. Ahora sabían lo frágil que es la vida, lo efímero del tiempo y lo inmenso del amor que los unía. Corrieron por los pasillos inundados, esquivaron escombros, enfrentaron puertas cerradas, y a cada paso, la elección era la misma. Podían separarse para sobrevivir, o permanecer juntos, aún sabiendo lo que venía. Y Rose eligió el amor. Eligió quedarse. Eligió no dejarlo, aunque eso significara perderlo todo. Su madre la llamó. Cal extendió su mano. Un bote esperaba. La salvación estaba ahí. Pero Rose saltó del bote. Corrió de vuelta al barco. Volvió a los brazos de Jack. Y en medio de las lágrimas, el frío y el miedo, ella le dijo: «No te dejaré. No importa lo que pase. No importa cuánto tiempo tengamos. Quiero pasarlo contigo». Fue el acto más valiente de su vida. Y también el más hermoso. Porque cuando todos pensaban en salvar sus cuerpos, Rose pensó en salvar su alma. Y su alma
Solo podía ser libre con él. El agua ya había invadido casi todo. El Titanic, ese gigante orgulloso, comenzaba a inclinarse en su último suspiro. Jack y Rose corrían por la cubierta, buscando un lugar, una salida, una esperanza. Pero sabían que no había garantías, que quizás esa noche sería su última y, aún así, no se soltaron. No se miraron con desesperación, se miraron con amor, con gratitud, con una paz profunda que solo los que han amado de verdad conocen. Encontraron una tabla flotando en el agua helada, demasiado pequeña para los dos, y Jack, sin dudarlo, la colocó para ella. «Sube, Rose», ella protestó. Quería que él también se salvara. Pero Jack ya había decidido. Tú vas a vivir, tú vas a seguir, y vas a tener una vida hermosa. Y cuando pasen los años, y sientas que no puedes más, quiero que recuerdes esto, que luchaste por amor, y que el amor luchó por ti. Rose lloró, le tomó la mano, le acarició el rostro. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, mientras el océano negro se extendía como un abismo sin fin, Jack y Rose vivieron su último abrazo. No con miedo, no con lamentos, sino con una entrega tan pura, tan inmensa, que incluso la muerte pareció detenerse para mirar. El frío lo fue llevando, su voz fue apagándose. Pero su mirada seguía fija en ella, como si quisiera decir con los ojos todo lo que no alcanzaban a decir las palabras. Y cuando finalmente Jack cerró los ojos, Rose supo que él no se había ido. Él vivía en 1900, ella, en su historia, en su promesa. Una promesa que no moriría con el Titanic, sino que navegaría eternamente en las aguas del amor verdadero. El amanecer llegó con un silencio abrumador. Los restos del Titanic flotaban como fantasmas entre las olas heladas, y en medio de aquel mar infinito, Rose fue rescatada, temblando, empapada, con el alma hecha pedazos, pero viva. Cuando le preguntaron su nombre, no dijo Rose DeWitt, Bukater, dijo Rose Dawson, porque algo en ella había muerto con él, pero también algo en ella había nacido con él. Desde ese día, Rose decidió que viviría por los dos. Viviría como Jack siempre soñó que ella viviera, sin jaulas, sin cadenas, sin miedo. Viajó, conoció el mundo, montó a caballo en la playa como él le pidió, rió alto, amó libre, soñó en grande. Pero en lo más profundo de su corazón, nunca lo olvidó. Cada decisión valiente, cada aventura tomada, cada vez que el viento tocaba su rostro, ella lo sentía. A él, a Jack. Y aunque el tiempo pasó y el mundo cambió, ella conservó el dibujo, y el recuerdo, y la promesa, porque hay amores que no mueren, amores que no entienden de tiempo ni distancia, amores que solo cambian de forma, y se vuelven eternos dentro de nosotros. Rose vivió, sí, pero nunca sola. Vivió por él, vivió por dos, y amó, para siempre. Pasaron los años. Las arrugas comenzaron a habitar el rostro de Rose. Su cabello, que un día fue fuego, se volvió nieve. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, el océano regresaba. No el mar helado del desastre, sino aquel donde vivió el amor más puro que su corazón jamás conocería. Sus hijos, sus nietos, el mundo entero, nunca imaginaron el peso que ella llevaba en el alma. Un nombre que no decía, un recuerdo que no compartía, una historia que solo pertenecía a su corazón. Pero a veces se quedaba en silencio, mirando el horizonte, como si aún lo viera allí, esperándola. Y en sus sueños, Jack regresaba, joven, sonriendo,
diciendo con los ojos lo que su voz ya no podía pronunciar. Te esperé. Sabía que volverías. Lo prometiste. Y Rose, sentía que, aun después de una vida entera, aquel amor seguía intacto, como si nunca se hubiera ido, como si solo hubiera estado dormido, esperando su momento. Porque cuando se ama de verdad, ni el tiempo ni la muerte logran borrar. El corazón guarda, el alma protege, y el recuerdo susurra eternamente. Los años no habían borrado nada. Solo habían profundizado el eco de lo vivido. Rose, ya anciana, regresó al lugar donde todo había comenzado y terminado. El mar. Ese mismo mar que una vez le arrebató su gran amor, ahora la recibía en silencio. No vino con una multitud. No vino con discursos ni flores. Vino sola, con un secreto, con una despedida. En sus manos temblorosas sostenía algo que nadie más había visto. El corazón del océano, el colgante azul. Símbolo de riqueza, símbolo de poder. Pero para ella era algo más. Era una memoria. Un fragmento de aquel amor que vivió en tan pocos días, pero que habitó en su alma por una eternidad. Y entonces, sin cámaras, sin aplausos, ella lo dejó caer, al fondo del mar, donde él estaba, donde su historia descansaba. El sonido fue leve, apenas un susurro, pero en ese gesto, Rose dejó ir y al mismo tiempo se reencontró, porque entendió que el amor verdadero no necesita pruebas materiales, no necesita joyas ni monumentos, solo necesita un corazón que recuerde y un alma que haya amado de verdad. Ese fue su último viaje, no físico, sino espiritual. Una travesía hacia dentro de sí misma, donde Jack la esperaba, siempre la esperó, y donde por fin volverían a encontrarse. Aquella noche, mientras el mundo dormía, Rose cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, serena, como si cada aliento la acercara a algo que había esperado toda la vida. No hubo miedo, no hubo dolor, solo una paz inmensa, como si finalmente el alma supiera que había llegado al lugar correcto. Y entonces, en ese silencio sagrado, sucedió. Abrió los ojos, pero ya no estaba en su habitación, ni vieja, ni cansada, ni sola. Estaba de nuevo en el Titanic, pero no el del desastre, sino el Titanic de sus recuerdos, de su amor, de su eternidad. La gran escalera brillaba como nunca. Gente que una vez conoció la esperaba con sonrisas cálidas. Y en lo alto, él, Jack, joven, hermoso, con los mismos ojos de siempre, llenos de amor. Ella subió los escalones lentamente, como si el tiempo mismo la empujara hacia él. Y cuando llegó, no hubo palabras, solo una mirada, un suspiro, un abrazo, que reparó todo lo roto, que cerró todos los ciclos, que sanó todos los vacíos. La multitud aplaudía, pero para ellos no había más nadie, solo el uno al otro, solo ese instante eterno, donde el amor venció al tiempo, al destino y hasta a la muerte. Porque cuando un amor es verdadero, no termina con un adiós, solo se transforma, hasta volver a ser un hola, y allí, en la eternidad, Jack y Rose por fin estaban en casa, juntos, para siempre. La historia de Jack y Rose no fue solo un romance, no fue solo una tragedia en el océano, fue una declaración silenciosa al mundo, una prueba de que el amor no entiende de clases, ni de tiempos, ni de lógicas, que a veces basta un instante, una mirada, una decisión, para cambiar el curso de una vida entera. Rose no solo sobrevivió al naufragio, ella eligió vivir.
llevar dentro de sí la llama que Jack encendió, no permitir que la muerte ganara. ¿Y cuántas veces en nuestro día a día nos sentimos como ella, atrapados, presionados, viviendo una vida escrita por otros? Pero Rose nos enseña que siempre existe la posibilidad de saltar, de elegir lo que arde en el corazón, aunque sea difícil, aunque duela, aunque desafíe el mundo entero. El amor verdadero no es cómodo, no siempre es seguro, pero siempre vale la pena. Y Jack nos recuerda que incluso sin tener nada, uno puede ofrecerlo todo: un dibujo, un gesto, un sacrificio, un lugar para que otro alma pueda florecer. Hoy, décadas después, la historia de los dos sigue tocando corazones, porque en el fondo, todos deseamos vivir algo así, algo tan puro, tan intenso, tan inolvidable, que ni el tiempo, ni la distancia puedan apagarlo jamás. Muchos ven al Titanic como una tragedia, un barco colosal que se hundió, un error humano, un símbolo de arrogancia quebrado por la naturaleza. Pero para quienes escuchamos esta historia con el corazón abierto, el Titanic fue mucho más que eso. Fue escenario de encuentros imposibles, de elecciones valientes, de amores eternos y de despedidas que nos enseñan a vivir. Cada rincón de ese barco llevaba secretos, historias que jamás se contaron, manos que se buscaron en la oscuridad, almas que se encontraron en medio del caos. Y aunque los restos del Titanic yacen ahora, en lo profundo del océano, sus ecos siguen resonando en nosotros, en quienes creemos que el amor trasciende, en quienes sabemos que hay momentos que valen una vida entera. No todos hemos estado en un barco que se hunde, pero todos, en algún momento, nos hemos sentido perdidos, atrapados, frente a decisiones que cambian el rumbo para siempre. Y entonces, recordamos a Jack y Rose, a su valentía, a su entrega, a esa manera tan pura de decir: prefiero vivir contigo un instante verdadero que una eternidad vacía sin ti. El Titanic fue real, se hundió, pero también nos dejó algo que nunca se hundirá, una historia que toca el alma y nos recuerda qué significa amar de verdad. Hay historias que simplemente suceden y otras que nacen para no morir jamás. La de Jack y Rose no quedó encerrada en las páginas de un diario ni perdida en el fondo del mar. Se convirtió en leyenda. No porque duró mucho tiempo, ni porque tuvo un final feliz convencional, sino porque tocó el alma humana de una forma irrepetible, porque es la historia del amor que desafía, del amor que no pide permiso, del amor que, aun sabiendo que puede doler, elige existir. Es leyenda, porque aún hoy, cuando escuchamos su historia, nuestros ojos se humedecen, nuestro corazón se aprieta, y deseamos, aunque sea por un instante, vivir algo tan real, tan fuerte, tan nuestro. Es leyenda, porque no habla solo de ellos, habla de nosotros, de nuestras ganas de amar sin condiciones, de nuestros miedos a perder, de nuestras memorias que no se van. Jack y Rose se amaron en unos pocos días, pero esa intensidad los hizo inmortales. Y cada vez que alguien vuelve a contar su historia, cada vez que una lágrima cae, cada vez que un suspiro escapa en medio del silencio, el amor revive. Ellos reviven. La leyenda sigue latiendo, porque las grandes historias no se escriben con tinta, ni se encierran en palabras. Se escriben con alma y se graban en lo más profundo del corazón. Muchos creen que el final de una historia es cuando los personajes se despiden, cuando la vida sigue, cuando se cierra el libro y el lector suspira. Pero hay historias que no terminan ahí, porque lo vivido no muere, porque lo sentido no se olvida, porque lo verdadero se queda. Jack y Rose vivieron su historia en un barco condenado, pero su amor no se hundió, no quedó congelado en las aguas frías del Atlántico.
Se transformó, se elevó, y comenzó a vivir en cada persona que se permitió sentirlo. Hoy, tú y yo somos parte de eso, testigos de un amor que cruzó generaciones, que enseñó a amar sin condiciones, a arriesgar todo por un instante de verdad, a creer que la eternidad puede caber en un solo beso. Y esa es la belleza de las grandes historias. Aunque parezca que terminan, en realidad, apenas están comenzando. Porque cada vez que alguien vuelve a escuchar esta historia, cada vez que el corazón se estremece, que el alma se identifica, que una lágrima cae en silencio, Jack y Rose vuelven a encontrarse, bajo las estrellas, en la escalera de un sueño, en el susurro de un recuerdo, y su historia se convierte también en la nuestra, porque todos, en algún rincón del alma, deseamos un amor así, y al recordarlo, comenzamos a creer que aún es posible. Este no es el final, es solo el comienzo de cómo tú decides amar a partir de ahora. El amor verdadero no siempre deja monumentos, no siempre queda grabado en piedra, ni iluminado por las luces del mundo. A veces, se esconde en los rincones más silenciosos del alma, y aún así, transforma todo lo que toca. Jack y Rose no fundaron una familia, no vivieron décadas juntos, no envejecieron uno al lado del otro como muchos sueñan, pero el amor que compartieron fue tan real, tan intenso, tan profundo, que dejó un legado que nadie puede negar. Rose aprendió a ver el mundo con otros ojos, a elegir su destino, a romper cadenas invisibles, a ser libre porque alguien creyó en ella cuando ni ella misma podía hacerlo. Jack, aunque partió demasiado pronto, logró lo que muchos no logran en toda una vida: amar sin medida, dar sin esperar nada a cambio, y dejar una marca eterna en el corazón de alguien. Ese es el poder del amor verdadero. No necesita tiempo, no necesita lógica, solo necesita entrega. Y ese legado vive hoy en cada persona que escucha esta historia y se atreve a sentir. Porque cuando el amor toca una vida, también toca todas las que vienen después. El eco de ese amor vive en los suspiros de los enamorados, en las decisiones valientes, en los corazones que aún creen que amar así, sí es posible. Y cada vez que alguien dice «te amo» con el alma, cada vez que se elige el amor sobre el miedo, Jack y Rose siguen vivos. Y su legado invisible sigue transformando el mundo. A veces creemos que el amor se mide por el tiempo, por los aniversarios, por las fotos guardadas en un cajón. Pero el amor real deja huellas que ni siquiera podemos ver. Huella en la forma en que miramos al mundo, en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta, en los sueños que comenzamos a perseguir después de haber amado. Rose pudo haber seguido con su vida, pretendiendo que nada pasó, olvidando, cerrando el corazón, pero no lo hizo, porque lo vivido con Jack la cambió para siempre. Y eso es lo que hace el amor verdadero, te deja diferente, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas en el momento. Cada vez que Rose eligió su libertad, Jack estaba allí. Cada vez que sonrió, con el viento en el rostro, Jack soplaba con ella, porque el amor no necesita presencia física para permanecer. Permanece en lo que somos después de haber amado. Y tal vez tú también llevas huellas, de alguien que pasó, de una historia que ardió fuerte, aunque fuera breve. Y si hoy sigues creyendo, si sigues sintiendo, si aún tienes esperanza en que el amor puede ser verdadero, es porque esas huellas están vivas en ti. El amor, cuando es real, nunca se va del todo, solo cambia de forma y te acompaña para siempre. ¿Por qué lloramos cuando escuchamos historias así? ¿Por qué se nos aprieta el pecho? Aunque sepamos que es solo una película, una historia contada, una ficción, porque en el fondo no es ficción para el corazón, es verdad, es espejo, es deseo, es memoria. Lloramos porque algo dentro de nosotros reconoce ese amor, esa entrega,
esa pérdida, ese anhelo profundo de vivir algo tan real que el alma sepa que ha amado de verdad. Las historias que nos hacen llorar son las que nos despiertan, las que nos recuerdan que aún estamos vivos, que aún podemos sentir, que aún hay algo sagrado dentro de nosotros, esperando ser tocado. Y cada lágrima que cae no es debilidad. Es señal de que hay belleza en ti, de que no te has endurecido, de que aún hay ternura en tu pecho. Las lágrimas limpian, sanan, despiertan. Y en cada una de ellas, Jack y Rose vuelven a abrazarse, vuelven a elegirse, vuelven a vivir en ti, porque al final no lloramos por ellos, lloramos por nosotros, por todo lo que amamos, por lo que perdimos, por lo que aún buscamos, y por la esperanza de que, quizá, un día, también nosotros encontremos un amor así. ¿Y si esta historia no llegó a ti por casualidad? ¿Y si, en algún rincón de tu alma, tú también estás esperando ese amor, ese que lo cambia todo? Quizás llevas años en silencio. Quizás diste todo y saliste herido. Tal vez amas en secreto. O tal vez ya no crees. Te cerraste. Te protegiste. Le dijiste al mundo, no más. Pero, ¿y si el amor aún está buscándote? ¿Y si no ha terminado contigo? Jack no llegó en el momento perfecto. No llegó con flores, ni promesas eternas. Llegó como un huracán, como un regalo inesperado, como lo hacen los grandes amores. Y tal vez eso es lo que falta. Abrir una rendija en tu corazón, una pequeña grieta por donde entre la posibilidad de volver a sentir, de volver a confiar, de volver a amar. No necesitas un barco, ni una tragedia, ni un océano. Solo necesitas creer que el amor real no es cosa del pasado, que aún hay miradas que lo dicen todo, manos que saben sostener, almas que están hechas para encontrarse, y quizás la próxima gran historia de amor sea la tuya. Porque, mientras el corazón siga latiendo, el amor siempre tendrá una puerta por donde entrar. Hay promesas que no se dicen en voz alta. No necesitan palabras, ni anillos, ni testigos. Se hacen con la mirada, con un gesto, con el alma temblando, pero segura. Jack y Rose no firmaron papeles. No hubo altar. No hubo mañana garantizado. Solo un te creo, un confío en ti, un te llevaré en mí para siempre. Esa es la promesa más poderosa que existe, la que no se rompe aunque pasen los años, aunque la vida cambie, aunque el otro ya no esté. Los amores verdaderos dejan eso, una certeza invisible, una llama que sigue encendida aunque nadie más la vea. Y esa promesa puede habitar en ti. Quizás ya la hiciste una vez. Quizás te la hicieron. Quizás aún estás por encontrar a quien se atreva a sentir contigo con la misma profundidad. Pero cuando llega, no hay duda. El corazón lo sabe. El alma lo reconoce. Y no importa cuánto dure, un día, una vida, una mirada. Si fue real, nunca se borra, nunca se pierde, nunca se olvida. Porque la promesa del amor verdadero no necesita ruido. Solo necesita dos corazones, que se elijan incluso en silencio. Amar no siempre es fácil. A veces duele. A veces deja cicatrices. A veces te quiebra en lugares que ni sabías que existían. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué el corazón insiste, incluso después de haber sido roto? ¿Por qué seguimos buscando, deseando, soñando, aunque sepamos que el amor también puede hacernos llorar? Porque el amor, aunque duela, es lo que le da sentido a todo. Jack sabía que podía perderlo todo por salvar a Rose, y aún así, no dudó. Rose sabía que seguir adelante sin él sería como caminar con el alma partida. Y aún así, eligió vivir,
porque amar de verdad no es evitar el dolor, es saber que vale la pena, incluso si termina en lágrimas. Hay quien prefiere cerrarse, construir muros, protegerse del amor como si fuera un enemigo. Pero se olvidan que también están protegiéndose de lo más hermoso que puede sentirse. El amor nos enseña, nos eleva, nos recuerda quiénes somos y qué somos capaces de dar. Y aunque no siempre termine como en los cuentos, aunque a veces el amor no dure para siempre en esta vida, el hecho de haber amado ya lo cambia todo, porque al final, lo que más duele no es haber amado y perdido, sino jamás haberse atrevido a amar. Hay momentos en los que todo parece perdido. El ruido del mundo es ensordecedor, el caos lo envuelve todo, y sin embargo, dos almas se encuentran. No necesitan hablar mucho, no necesitan entenderlo todo, solo saben, sienten, reconocen. Así fue Jack y Rose, dos desconocidos en 1900, un barco lleno de gente, dos vidas destinadas a no cruzarse. Pero el universo tenía otros planes. Y en medio de la confusión, del miedo, del abismo que se acercaba, ellos se vieron, se eligieron, se amaron. Porque hay conexiones que trascienden lógica, tiempo y razón. Cuando dos almas están hechas del mismo fuego, no importa dónde se encuentren, se van a reconocer. Y quizá eso es lo que necesitamos recordar, que el amor no siempre llega en calma, que a veces aparece cuando todo se desmorona, cuando más lo necesitas, cuando menos lo esperas, y en ese instante todo cambia, todo cobra sentido, porque no importa cuán rota esté la vida, cuán oscuro sea el momento, si alguien te toma la mano con el alma, todo puede sanar. El mundo puede estar cayéndose a pedazos, pero si el corazón encuentra a su reflejo, el caos se convierte en milagro, y el milagro, en amor eterno. Dicen que todo pasa, que el tiempo borra, que el olvido es inevitable, pero hay recuerdos que no envejecen, no se oxidan, no se desvanecen, porque no están en la mente, están en el alma, y lo que el alma guarda es eterno. Rose vivió una vida larga, llena de paisajes, personas, años, pero en lo más profundo de su pecho había un rincón que jamás cambió, un rincón donde Jack seguía joven, sonriendo, tomándola de la mano, dibujándola con los ojos. Y ese recuerdo no era una cárcel, era libertad, era prueba de que, por más que todo cambie afuera, hay cosas que el corazón se niega a soltar, porque no deben ser soltadas. ¿Y tú? ¿Llevas también un recuerdo así? Una mirada, una risa, un abrazo, que aún vive contigo aunque ya no esté. No te avergüences. No lo escondas. Los grandes amores no mueren. Solo se transforman en recuerdos que respiran, que acompañan, que consuelan. Y a veces, basta cerrar los ojos para volver a ese instante, sentirlo otra vez, vivirlo, aunque sea por un segundo, y saber que lo que se vivió valió la pena para siempre. Hay palabras que nunca se dijeron, momentos que pasaron en silencio, miradas que hablaron más fuerte que cualquier voz. Jack y Rose no tuvieron tiempo para todo. No pudieron escribir una historia larga, ni hacerse promesas para los próximos años. Pero eso no hizo su amor menos real, porque el amor verdadero a veces se dice sin hablar. Se vive sin explicaciones. Se siente sin entenderlo del todo. ¿Cuántas veces tú también callaste un te amo? ¿Cuántas veces el miedo, el orgullo o el tiempo te robaron la oportunidad de decir lo que ardía dentro? Y aún así, sentiste, viviste, amaste. Porque hay sentimientos que no necesitan testigos. Lo importante no es lo que se dice, es lo que permanece, aunque el mundo no lo vea. Rose llevó dentro de sí un amor no dicho, pero jamás negado. Un amor guardado como un tesoro,
no porque fuera secreto, sino porque era demasiado sagrado para cualquiera. Y tú, que ahora recuerdas tus silencios, tal vez también llevas dentro un nombre que aún duele, una historia que no terminó en palabras, pero que sigue hablándote por dentro. No te culpes, no te lamentes. A veces, lo más puro no necesita ser dicho, solo necesita ser sentido y recordado, con el alma. Hay un tipo de amor que no hace ruido, no publica su existencia, no necesita pruebas ante el mundo, porque es tan verdadero que se basta con existir. Jack y Rose compartieron momentos que quedaron suspendidos en el tiempo. No hubo despedidas largas, no hubo cartas escritas, no hubo un para siempre prometido, solo hubo presencia, miradas, manos que se aferraron aún cuando todo se hundía, un silencio que decía más que 1000 palabras. Y es que el amor más fuerte no siempre grita. A veces solo respira suave, entre los latidos, entre las memorias, entre lo que nunca se fue. Rose cargó ese silencio, y en él vivía la voz de Jack, su risa, su ternura, su valor. Porque el amor verdadero no muere cuando se apaga el sonido, solo se vuelve más profundo, más íntimo, más sagrado. Quizás tú también llevas un amor así, uno que nadie ve, uno que vive en tus pensamientos antes de dormir, en ese suspiro que escapa sin motivo, y está bien, porque no todo debe ser dicho para ser real, no todo debe ser mostrado para ser eterno. El silencio no siempre es ausencia, a veces es el lugar donde habita el amor, más fuerte de todos. Hay amores que no terminan, simplemente se interrumpen, como una canción hermosa que se apaga antes del último acorde. Y eso duele. Duele imaginar lo que pudo haber sido. Duele vivir con la ausencia de un futuro que nunca llegó. Duele porque era real, porque era profundo, porque había verdad. Jack y Rose no tuvieron la oportunidad de envejecer juntos. No compartieron una casa, hijos, domingos tranquilos. Pero lo que vivieron fue tan inmenso que ni la muerte pudo arrancarlo del corazón. Ese es el dolor del amor incompleto. Saber que había más. Saber que el alma aún tenía páginas por escribir. Saber que todo terminó cuando apenas comenzaba. Y aún así, también hay belleza. Porque lo que fue vivido no necesita durar para siempre para haber sido eterno. Cada gesto, cada palabra, cada segundo, fue suficiente para dejar una huella que nada puede borrar. Y a veces, el amor incompleto nos enseña más que aquel que se vivió por décadas. Nos recuerda la urgencia de amar. Nos muestra la intensidad de un solo día verdadero. Nos marca con la certeza de que, si alguna vez sentimos algo así, fuimos afortunados, aunque haya dolido, aunque haya terminado, porque el dolor es la prueba de que algo sagrado pasó por nosotros, y esa belleza vive para siempre. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, cuando las heridas pesan, cuando el alma se siente cansada. Y es entonces cuando el recuerdo de un amor verdadero se convierte en refugio. Rose, en su vejez, volvía a ese lugar secreto, ese rincón sagrado donde Jack aún vivía, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia viva en su memoria, en su piel, en su respirar. Porque el amor no solo transforma el presente, también se convierte en abrigo para el futuro, en refugio cuando todo lo demás falla, en una voz silenciosa que te dice: sobreviviste, amaste, viviste algo que muchos jamás conocerán. Ese amor, aunque breve, la acompañó hasta el final.
La sostuvo en los días de soledad. Le recordó quién era, lo que había sentido, lo que aún habitaba dentro de ella. ¿Y tú? ¿Tienes ese lugar? ¿Ese recuerdo cálido que te protege en la tormenta? Esa historia que, aunque ya no está, sigue dándote fuerza, sentido, consuelo. Si lo tienes, cuídalo. Ámalo. Agradece por haberlo vivido. Porque hay amores que no están para durar, sino para quedarse. Como un susurro eterno en el alma, como un refugio que nadie puede quitarte. Hay despedidas que parecen finales, pero en realidad son regresos disfrazados. Cuando Rose cerró los ojos por última vez, no lo hizo con tristeza. Su alma sabía algo que el mundo no entendía. Sabía que había llegado la hora del reencuentro. Ese amor que vivió en silencio por tantos años, ese nombre que guardó en lo más profundo, ese rostro que aún aparecía en sus sueños, la estaba esperando. Y allí, en el otro lado, no había dolor, no había distancia, no había tiempo. Solo un lugar donde todo lo que ardió en el alma volvía a brillar. Jack extendió su mano. Rose sonrió. Ninguna palabra fue necesaria, porque cuando dos almas se reconocen, el corazón habla en un idioma que solo el cielo entiende. Ese momento no fue ficción, no fue un simple símbolo. Fue la prueba de que el amor verdadero trasciende la vida, cruza el umbral y espera hasta que pueda volver a abrazarte. Y si tú también tienes a alguien esperando, un amor que partió antes, un vínculo que la muerte no pudo romper, no temas, porque cuando llegue tu hora, no llegarás solo, no llegarás al vacío, llegarás al encuentro, al abrazo eterno, a ese instante perfecto, donde todo lo que amaste volverá a ti, para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque tu corazón aún cree en el amor, en ese amor que duele, pero también sana, que marca, pero también libera, que, aunque breve, puede ser eterno. La historia de Jack y Rose no es solo una historia de cine, es un reflejo de lo que todos anhelamos: ser vistos, ser amados, ser elegidos, aunque sea una sola vez, pero de verdad. Tal vez tú también has vivido un amor así, tal vez lo estás esperando, o tal vez lo llevas contigo, como un susurro en el alma. Sea cual sea tu historia, gracias por sentir con nosotros. Gracias por permitirte recordar, emocionarte, llorar. Eso es lo que hace el amor verdadero. Nos vuelve humanos, nos une, nos eleva. Y si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar, recordar, o simplemente te abrazó el alma, déjanos un comentario. Cuéntanos tu historia, tu recuerdo, tu amor. Suscríbete para más relatos como este, historias que no solo entretienen, sino que acarician el corazón. Y si conoces a alguien que necesita creer nuevamente, que ha olvidado lo que es sentir, comparte este video, porque a veces una sola historia puede despertar todo lo que creíamos perdido. Nos reencontramos muy pronto, en otra historia, en otra vida, o en ese lugar donde el amor nunca muere.